más de un momento más en esta gran experiencia, una pequeña experiencia más. Así que, bueno, muy agradecida y contenta de estar en este encuentro, ya cerrando este módulo, este curso, con Miriam, a la que agradecemos un montón la escritura del módulo por una parte y este momento. Y a Eugenia y en ella todo el equipo que está llevando, concretando esta experiencia con todas las coordinadores de tutores, las coordinadoras, los tutores, las tutoras. Y bueno, le dejo la palabra entonces a Eugenia, quien está a cargo de ese gran equipo. Y encantada de que haya participantes de todas las jurisdicciones del país en el marco de esta política pública que se sigue desarrollando y que sigue permitiendo la posibilidad de capacitaciones de distintos temas y especialmente para nosotros en este tema que tanto nos apasiona. Así que bienvenidos, que disfruten, que aprendan y lo mismo para nosotros. Gracias. Euge. Gracias, Verónica. Hola a todas y a todos. Hoy nos encontramos, compañeras docentes y compañeros docentes de todo el país. Es un encuentro federal. Vamos a estar compartiendo un vivo, un rato para conversar junto con nuestra capitana, Miriam Cap. Queremos agradecerle a Miriam por sumarse a este espacio, por compartir este espacio con todos y todas nosotros. Y también queremos agradecer no solamente a Verónica, que nos dio la palabra, sino también a las coordinadoras de tutores, tanto a Marilina como a Emilia, que hicieron que este encuentro sea posible, así como a las tutoras y a los tutores, que son quienes las están y los están acompañando a lo largo de toda la cursada. En este espacio estamos compartiéndolo con compañeras y compañeros docentes que están terminando el último módulo de la actualización académica, así como compañeras y compañeros docentes que están haciendo el curso de didáctica transmedia. Para no ir dando muchas más vueltas, le vamos a pasar la palabra a Miriam y Emilia, nuestra compañera, va a compartir una presentación y yo mientras voy a seguir admitiendo a algunas personas que se quieren sumar. Así que, Miriam, te escuchamos. Bueno, en principio, la felicidad de estar acá con ustedes, mucha felicidad porque los pude y las pude leer en el Twitter y las sorpresas y cada uno de los desafíos que ustedes fueron planteándonos a todo el equipo de coordinadoras y tutores del módulo. Pero antes, para seguir la línea de los agradecimientos, yo quería agradecerle a Verónica Weber, a Eugenia Blaisola, al equipo de coordinadoras y a las tutoras y a los tutores del módulo por brindarme esta posibilidad hoy de generar un momento de encuentro que tiene que ver con la posibilidad, con la chance de compartir pensamientos, de poner a circular los sentidos de este módulo que se llamó la didáctica transmedia, pero que involucra también fuertes mutaciones didácticas. Y este encuentro la idea fue pensado cuidadosamente para hacer visibles las voces de un colectivo que trabaja denodadamente para acompañarlas y acompañarlos y estar presentes y expandir conocimientos en las redes, en las plataformas y en los dispositivos. Es decir, este encuentro implica la circulación de las voces de coordinadoras y de tutoras y de tutores que van a recuperar también sus propias voces a lo largo de todo este módulo. Entre todas y todos y junto a ustedes, fuimos conformando un nosotros que nos permitió transformar este módulo en un encuentro único, en diálogo también con los otros módulos que ustedes atravesaron, aquellas personas que están haciendo todo el recorrido completo, y en todo caso, aquellas personas que solamente se incorporaron al módulo de didáctica transmedia, que sea una invitación a participar de los otros módulos también, porque van enriqueciendo las perspectivas que nosotros tenemos acerca de la enseñanza, del aprendizaje, de la formación docente en general. Y con sus preguntas y con sus inquietudes y con sus proyectos cada vez más transversales y situados, pudimos
pensar y diseñar este encuentro. Por eso, antes que nada, contarles la felicidad de compartir este momento con quienes los acompañaron para superar dificultades, compartir dudas, que los invitaron a habilitar el diálogo, que los invitaron y las invitaron a recorrer objetos culturales contemporáneos y también reconocer el deseo en toda propuesta. Y decíamos que, hace un ratito, decíamos que muchos de nosotros nos sentíamos con poca inclinación a participar de este objeto que nos convoca hoy, que es el Twitter, y sin embargo, cuando logramos habitarlo, reconocerlo y comprenderlo, también entendimos cuál era el potencial de este entorno. Y este módulo en general nos convocó con una pregunta acerca de las transformaciones y de las posibilidades que podemos imaginar en nuestras prácticas de enseñanza y que hacen posible, y acá quiero poner el acento, que hacen posible la ruptura con las tradiciones y con las rutinas disciplinares e institucionales. Este módulo, el módulo de didáctica transmedia, de mutaciones didácticas, es una invitación a la ruptura de las tradiciones, es una invitación a repensar estas rutinas de enseñanza desde nuestras disciplinas o desde nuestras instituciones. Y en cada estación, porque fuimos armando este recorrido en estaciones, en cada estación tuvimos que volver a pensar la enseñanza. ¿Qué significa enseñar? Y se abrieron posibilidades inusitadas, se abrieron posibilidades de generar redes entre colegas, redes con las y los tutores, comprender otros horizontes, repensar los modos en los que nosotros nos comunicamos y nosotras nos comunicamos con nuestros estudiantes y volver a considerar quiénes son y quiénes habitan las aulas hoy, quiénes son nuestros estudiantes, qué necesitan nuestros estudiantes, qué les resulta significativo y cuáles son los mundos que habitan y los mundos reales, los mundos simbólicos y los mundos en las plataformas que están habitando hoy nuestros estudiantes, nuestros y nuestras jóvenes, que nos permitan enriquecer nuestras prácticas de enseñanza. Entonces, en este universo atravesamos algunas propuestas que abrieron reflexiones didácticas y que permitieron imaginar y crear nuevos mundos, revisando el lugar de las disciplinas, la relevancia del trabajo interdisciplinar, el atravesamiento de las tecnologías, las expansiones didácticas, el mundo digital, e incluso llegamos a asomarnos, pero muy tímidamente, a la idea de la incorporación o del atravesamiento de la inteligencia artificial en nuestros diseños didácticos. Y acá se abre otro mundo enorme para discutir y para profundizar. Pero estas ideas que les comparto, traen desafíos para el campo de la didáctica, para volver a pensar qué significa enseñar y cuáles son esos entornos en los que nosotros podemos imaginar experiencias de enseñanza significativas, críticas y originales, y experiencias de aprendizaje profundas y perdurables. En esa tensión es donde se encuentra este módulo, en la construcción de una experiencia de enseñanza perdurable y significativa y original que permita habitar las redes, las plataformas y los dispositivos y el Twitter, y que tensione y que conjugue con experiencias de aprendizajes profundas y perdurables. Y este tiempo, este recorrido, nos llevó a impugnar las aulas con recorridos fijos, nos llevó a preguntarnos sobre la posibilidad de caminos más flexibles, de arquitecturas móviles, de prácticas disidentes, ¿no? de prácticas cuestionadoras, de prácticas inconformistas. Ojalá haya despertado esta mirada, una mirada que cuestiona, pero que también genera experiencias en las que el conocimiento, la corporeidad y las emociones van a conjugar en aprendizajes novedosos. Yo creo que esto lo vienen escuchando en casi todos los encuentros sincrónicos, y ya es casi un hecho decir que desde hace mucho tiempo, pero con más fuerza, a partir de la pandemia o durante la pandemia, se abren puertas
a la disrupción, a la innovación, al diálogo horizontal, a la creación a través de mediaciones tecnológicas, y se hizo cada vez más evidente la posibilidad de democratizar el conocimiento, de generar expansiones, de conectarse con lo lejano, de crear colectivos, de encontrarnos y dar respuesta a estas redes de colectivos que se abren aún sin conocernos presencialmente. Conectarnos a través de nuestras ideas, conectarnos a través de nuestras propuestas. Y yo creo que esto tiene un valor excepcional, tiene un valor único, poder reconocer en mi par de manera horizontal una idea original que enriquece a su vez mi propia práctica de enseñanza. Y en este trayecto entonces recuperamos algo que es profundamente humano y es la necesidad de encontrarnos, de estar juntos, la solidaridad, el trabajo colaborativo. Y por eso planteamos este recorrido en 4 estaciones, que ustedes ya están atravesando, que ya habrán atravesado la mayoría. La primera estaba vinculada con las mutaciones didácticas y las polifonías hipertextuales. Ahí reconocimos cambios en nuestras prácticas de enseñanza. Revisamos qué significa enseñar y probablemente empezamos a hacer crujir la idea de enseñanza como mera transmisión. Recorrimos la segunda estación, fueron los escenarios didácticos alternativos. Ahí recorrimos redes, plataformas, comenzamos a indagar sobre estas tecnologías artificiales generativas, y la tercera estación tuvo que ver con las expansiones didácticas en tiempos híbridos, donde incorporamos otros lenguajes y diseñamos amplificaciones críticas. Les quiero decir que a mí me dio un placer enorme escucharlos y escucharlas en estas nuevas producciones donde incorporan el lenguaje audiovisual, las experiencias sonoras para explicar, para contar y para compartir algún contenido o algún conocimiento o algún concepto que a mí me resultaba completamente difícil o ajeno y de lo que aprendí. Y finalmente nos toca la última parte, que está vinculada con los diseños didácticos transmedia, que ahora estarán en esa estación o terminándola, en la que nos vamos a enfocar, o en las que se van a enfocar con el apoyo de sus tutores y tutoras y con la coordinación de este espacio, en la planificación y en la puesta en marcha de una experiencia realmente híbrida. Estábamos analizando que es necesario seguir pensando cómo aquello que usamos, creamos e imaginamos durante la pandemia, hoy podemos hacer uso activo y significativo en nuestra presencialidad. Pero bueno, pasaron muchas cosas en el Twitter, muchas cosas, y fui leyendo realmente todas, y a todas las intervenciones le fui poniendo un gesto, un me gusta, un corazón, alguna les repregunté, hice algún aporte, no a todas porque son cientos, realmente cientos, pero les quiero decir que sí las leo, las y los leo. Y de ahí surgieron algunas preguntas que me gustaría recuperar brevemente para darle la voz a sus tutoras y tutores, porque realmente este día es un día donde vamos a congeniar voces. Este día es un día polifónico, un día donde aparecen sus voces a través de las preguntas y donde aparecen las voces de sus tutores y de sus tutoras dando sentido a una práctica que tuvo que ver con un concepto central en esta invitación de la didáctica transmedia. Entonces, una de las preguntas que ustedes me hacían, esperen que me las anoté, una de las preguntas que ustedes me hacían, decían, si la narrativa transmedia como herramienta es viable en cualquier contexto y realidad social. Por supuesto que elegimos algunas, hay muchísimas. Y yo ahí empezaría con una distinción teórica. Diferenciaría narrativa transmedia de didáctica transmedia. Este módulo se centró en la didáctica transmedia. La narrativa transmedia es voy a hacer una síntesis, es la expansión de una historia en distintas plataformas y dispositivos. La didáctica transmedia, que va de la mano, por supuesto, con esta idea de narrativa transmedia, y creo que está inspirada en esto, o sea, cuando se me ocurrió la categoría didáctica transmedia, tuvo que ver con haber percibido la potencia de la narrativa transmedia. La didáctica transmedia, en realidad, está pensando no en cualquier historia, está pensando en la construcción de un conocimiento,
expandido en plataformas y dispositivos. Y no se agota en la construcción de conocimiento expandido, sino en la reflexión que voy a hacer acerca de los modos en los que ese conocimiento se expandió. Y fue genuino y hubo vigilancia epistemológica. Por lo tanto, ustedes hicieron todo un proceso de expandir conocimientos. Hasta ahora seguirá luego el proceso de reflexión didáctica. ¿Cuáles fueron los sentidos? ¿Cuáles fueron las significatividades? ¿Cómo eso realmente puede construir más conocimientos, democratizarlo y volver al aula con una significatividad para producir aprendizajes? Entonces, me parece que la primera cuestión ahí es distinguir narrativa transmedia de didáctica transmedia, y la didáctica transmedia está más concentrada, está pensando en nuestras prácticas de enseñanza. La segunda cuestión es la idea de la herramienta, ¿no? Nosotros vamos a pensar y sostenemos y sostengo que estas tecnologías no son herramientas. Hay algo más que la dimensión instrumental del Twitter, del Facebook, del Instagram o del Zoom. Hay algo más que esta dimensión instrumental, porque son entornos, son escenarios, son ecologías que nos permiten realmente que cambian nuestra subjetividad. No es simplemente que las usamos con un fin, sino que estamos completamente atravesados y podemos habitar estos mundos cambiando nuestra subjetividad y por lo tanto cambiando nuestras prácticas de enseñanza. Y la subjetividad de nuestros estudiantes también cambia cuando enlazamos estos recursos, estos dispositivos y estas plataformas. Y hablaban sobre la viabilidad, y lo que potencia la transmedia, en realidad, va a depender de la pregunta que ustedes formulen. La pregunta, la consigna, porque la transmedia va a involucrar no solo las redes, las plataformas, los dispositivos, sino también otros medios, como la radio, otros lenguajes, como el audiovisual. La transmedia no se agota exclusivamente en las plataformas y en los dispositivos con conectividad. Esto es interesante porque después voy a retomarlo con otra de las preguntas. ¿Por qué? Porque aún en los sectores completamente vulnerados, ¿no? Volvemos a las redes, las plataformas y los dispositivos, podemos encontrar un celular donde crear y expandir conocimientos a través de otros lenguajes. Otros lenguajes que impugnen el orden explicador de la palabra, que creen a través de imágenes, que creen a través de sonidos, que creen a través de producciones audiovisuales. Y esto se puede expandir también hacia otros entornos que no necesariamente tengan conectividad. Y en este sentido, varias personas hicieron esta pregunta: ¿qué pasa si no hay conectividad? Es cierto que si no hay conectividad es una ocasión de más expulsiones y exclusiones. Por eso tenemos que seguir sosteniendo desde todos los lugares que nosotros habitamos la conectividad como un derecho. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la conectividad. Sin embargo, y recupero esto que decía antes, sin embargo, es posible imaginar algunas propuestas expandidas, expansiones didácticas, les vamos a decir en este módulo, que no requieren de esta conectividad, pero sí requieren de esta ruptura con una arquitectura tradicional, una salida del aula a otros entornos, las reconstrucciones a través de otros lenguajes, dar lugar a perspectivas que comuniquen la escuela con la comunidad. No, la didáctica transmedia, una propuesta transmedia, por supuesto que se enriquece enormemente cuando hay conectividad, y voy a insistir en esto: sin conectividad se producen expulsiones y exclusiones, pero no se agota en propuestas exclusivamente conectivas. Y hay muchos ejemplos de esto hoy en la República Argentina. Escuelas secundarias que trabajan con la perspectiva de la didáctica transmedia, que la transmedia dialoga con la comunidad permanentemente sin necesidad de conectividad. Y después alguien preguntó, que me pareció una pregunta espectacular: ¿tan difícil puede ser? Y voy a ir acelerando un poco, porque me imagino que no querrán estar acá escuchándome todo el tiempo a mí. ¿Tan difícil puede ser para los docentes adaptarse a los nuevos métodos de enseñanza? Y esa pregunta me pareció hermosa. Hace muchos años yo escribí un libro que se llama Conmovidos por las tecnologías, y ese libro fue motivado después de una investigación en profundidad, y ahí encontré, esto estamos hablando del año 2014 aproximadamente, ya van a ser 10 años, que había
tres estilos muy estructurados de docentes: resistentes en relación a las tecnologías, resistentes, críticos y vanguardistas. Y entonces lo que nos damos cuenta ahora, ¿no? En este tiempo pospandemia, de alta conectividad, donde también nos llevamos tristemente la sorpresa de que muchos docentes volvieron a sus clases súper tradicionales, es que esta caracterización, resistentes, críticos y vanguardistas, sigue existiendo. Entonces, no se trata de la adaptación a los nuevos métodos, sino de revisar estas características subjetivas de estos docentes. Y la otra cuestión que me resultó interesante y desafiante de la pregunta es: ¿por qué le tendríamos que pedir a los docentes que se adapten? Tal vez ese sea el problema. A lo mejor no se trata de adaptación, a lo mejor no se trata de una adaptación pasiva. Bueno, ahora están las tecnologías y tienen que usarlas, sino de invitarlos e invitarlas a que las habiten, invitarlos e invitarlas a que las habiten fuera del ámbito de la enseñanza, que comprendan la significatividad de estos entornos, que comprendan la profundidad de la pregnancia discursiva que tienen en nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes hablan de TikTok, reconocen el mundo a través de TikTok, entienden los problemas sociales y políticos a través de TikTok y de Instagram. Entonces no podemos eludirlo definitivamente. Entonces no se trata tanto de métodos, de nuevos métodos de enseñanza, sino de propuestas situadas que den cuenta de procesos de aprendizaje de los estudiantes y de las estudiantes, del potencial transformador enorme que tienen estos entornos tecnopedagógicos o estos entornos sociotécnico-digitales, y de las experiencias que queremos construir. Y en este sentido, también otra de las preguntas, y yo ya voy a ir redondeando con esto, hay un montón de preguntas, pero no quiero extenderme demasiado. Otra de las preguntas tiene que ver con los tiempos de lectura e intervención en las redes. Me pareció interesantísimo, porque lo que pregunta es: ¿esto no invita a aceptar la velocidad? Y acá hay algo que va más allá de las redes, de las plataformas y de los dispositivos, porque normalmente los docentes, principalmente en la escuela secundaria, van, bueno, en todos los niveles, van detrás del programa. Entonces se apuran, tenemos que llegar y terminar con el programa. Esto también imprime una velocidad a los y las estudiantes que no tienen que ver con los tiempos que demanda el aprender. Yo creo que acá lo que tenemos que volver a pensar es qué significa enseñar. Y creo que enseñar, entre otras cosas, es detenerse. Y enseñar es considerar estos tiempos que demanda el aprender. Enseñar es permitir fluir con detenimiento, como una invitación a observar, una invitación a habitar. Y es bueno que apoyemos a nuestros estudiantes en estos procesos. Es bueno que les invitemos a participar en estos espacios, pero no con urgencia, acompañándolos en sus intervenciones, en sus procesos comprensivos, en procesos que nosotros podemos entender y nosotras podemos entender que son de mediano plazo, que dan sentido, que permiten apropiaciones críticas, y también que permitan a nuestros y nuestras estudiantes hablar con otros, escuchar, pero también escuchar sus propias voces. En ese sentido, me parece que decir que las redes, las plataformas o los dispositivos, en esa vorágine de creación permanente y de cambio permanente, de ubicuidad, es la responsable de la aceptación de la velocidad, ignora de alguna manera esto que hacemos habitualmente con los docentes, lamentablemente, que es ir detrás del programa e imponer esta velocidad que, más allá de todo, no tiene mucho que ver con los tiempos que demanda el aprender. ¿Cuáles serían estos indicadores para que permitan elegir un formato u otro? Preguntaban en el Twitter. Algunos, chiquitos, como tips, ¿no? Que provoquen el pensamiento y la crítica, que provoquen la sorpresa, que habiliten el diálogo, que se conviertan en una invitación para desafiar el conocimiento, que recuperen el entusiasmo por aprender. Estas son las cuestiones que nos tienen que llevar a habitar estos espacios, y que realmente, y acá me voy a detener solo en esta frase, que provoquen verdaderas exigencias intelectuales y afectivas. No es hacer más de lo mismo, es hacer algo distinto, que provoquen un desafío. Me
me gustaría ir terminando. Voy a terminar con una pregunta. Hay dos preguntas más. Una es si las inteligencias artificiales nos tienen que preocupar, y yo les voy a decir, no, no nos tienen que preocupar, pero sí nos tienen que ocupar, porque nosotros tenemos que aprender a reconocer su potencial creador, porque las inteligencias artificiales generativas ya son un entorno y un nuevo escenario didáctico. Nuestros y nuestras estudiantes no solo utilizan el ChatGPT, ¿no? Utilizan muchos entornos de inteligencia artificial generativa. Las inteligencias artificiales generativas pueden ser utilizadas éticamente para enseñar y aprender. Prohibirlas no solo es difícil, sino en algún sentido es irresponsable. De la misma manera como en algún momento se quiso prohibir el celular, o como se quiso prohibir la Wikipedia, o como se fueron prohibiendo esos nuevos accesos a nuevos modos de construir conocimiento. Se prohíben por algunos temores que no vamos a profundizar ahora, pero prohibir las inteligencias artificiales generativas puede llegar a ser muy irresponsable y no amenaza la imaginación. No amenaza ni la imaginación ni la creatividad humana. Nos invita a ser más creativos aún y en profundidad nos invita realmente a volver sobre preguntas didácticas profundas. Y la última cuestión que me gustaría abordar es la pregunta sobre qué diferencia encontramos entre un diseño didáctico que utiliza expansiones en redes y otro más anclado en la linealidad de los textos. Y ahí me parece que tal vez el módulo es una propuesta de pensar las redes como movimiento, las redes como creación, las redes como diálogo, construcción colaborativa, como posibilidad de poner a circular nuevas ideas y nuevas palabras, como posibilidad de hablar con colegas, con autores, con estudiantes, respecto de marcos teóricos profundos, ¿no? Creando redes de conocimientos que de otra manera no se hubiesen podido conformar. Nosotros estamos pensando en esta red que es potencia, la red es colaboración, la red es multiplicidad de lenguajes, es hipertexto, es hipervínculo, permite romper con la linealidad, permite hackear el conocimiento cristalizado, da cuenta, brinda la oportunidad de expandir espacios de aprendizaje e incorporar prácticas culturales novedosas o objetos culturales contemporáneos. Las redes hoy en este movimiento generan un conocimiento vivo. Sin embargo, ustedes me decían, otro más anclado en la linealidad del texto, podríamos pensar que el texto plano es estático, el texto plano es previsible, el texto plano tiene un final. Aunque hablemos de Rayuela, de Cortázar, o hablemos de Elige tu propia aventura, no deja de tener previsibilidad. Las redes, estos diseños didácticos en expansiones en redes, pueden generar más incertidumbre, pero definitivamente son muchísimos más creativos. Y yo entiendo que hoy nos convocó la pregunta sobre el Twitter, ¿no? Y ahora, si el Twitter no hubiese estado, estas preguntas no hubiesen podido ser respondidas. Solo pude responderlas porque estuve leyendo y estuvimos leyendo con sus tutoras y tutores y coordinadoras de este módulo todas sus intervenciones. Pero si la pregunta es ¿por qué Twitter? Y Twitter nos encuentra, y Twitter permite acercar voces y perspectivas y nuevas ideas. A mí me gustaría si Andrea nos puede contar por qué Twitter. Qué gusto, Miri, escucharte siempre. Nada, seguiría escuchándote toda la tarde, creo que el resto también, ¿sí? Bueno, ¿por qué Twitter? Fundamentalmente porque, como decís vos, Twitter nos permitió comunicarnos, ¿sí? José Van Dyck nos dice que las plataformas digitales son constructos tecnoculturales, espacios de comunicación, de interacción, de construcción de vínculo y de conocimiento. Y bueno, en este módulo, Miriam nos invitó a habitar ese espacio y a entablar allí diálogos, ¿sí? Twitter tiene la característica de que permite registrar experiencias colectivas,
con estudiantes, con docentes, pero también romper con el agrupamiento clásicos y los actores clásicos que intervienen en una situación de enseñanza y aprendizaje, dando lugar a otras voces, ¿sí? Porque en Twitter nos podemos encontrar con voces de especialistas, con voces de autores, con voces de estudiantes de otros lugares, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Twitter también permite de alguna manera estas mutaciones, ¿no? Twitter tiene un estilo comunicativo particular, sintético, ¿sí? Que está limitado a un número de caracteres, pero que nos permite extender esto a partir de la incorporación de hilos, ¿sí? Se puede iniciar con una pregunta, una exposición, un concepto, una idea, un comentario, y a partir de diferentes hilos generar un espacio colectivo donde se pueden intercambiar opiniones y construir una narrativa. O sea, es un lugar de diálogo, ¿sí? Y eso se vio en muchos de los posteos que hemos leído, porque muchos de ustedes se comentaron, se contestaron, ¿sí? Entonces, bueno, creo que esa es una de las respuestas, ¿no? Porque Twitter es un espacio que permite el diálogo, ¿sí? Como espacio comunicativo tiene algunas características particulares, ¿sí? Con recursos discursivos que son propios del entorno, como la extensión de los posteos, lo cual obliga a una habilidad que es la capacidad de síntesis, ¿sí? De lo que se enuncia, con la posibilidad de extender el comentario a través de secuencias de textos que también requieren una sintaxis específica, ¿sí? Por otro lado, también habilita la incorporación de hipertextos, lo cual nos permite entrelazar con otras plataformas y también incorporar otros lenguajes, como recién decía Miriam, ¿sí? Salirnos del texto para pasar al video, para pasar al audio. Muchos de ustedes se animaron a hacerlo y realmente nos resultó de mucho gusto poder escucharlos e inclusive verlos, porque algunos se animaron al video también, ¿sí? Y también con la inclusión de los hashtags, ¿sí? Permite crear comunidades de seguidores. Creo que nosotros hemos creado una comunidad ahí con los hashtags que estuvimos usando a lo largo de toda esta cursada, ¿sí? El proceso de comunicación es comprendido a partir de las prácticas que los conforman, ¿sí? Y como decía Miriam recién, en este sentido, Twitter impacta en las subjetividades de quienes lo utilizan, ¿sí? Quienes acceden al entorno, y también impacta en el tipo de narrativas que allí se gestan. Y tiene esta particularidad de promover, como dije recién, redes, comunidades y nuevas formas de interacción. Es un entorno de comunicación y como en todo entorno de comunicación es un espacio de negociación de significados, ¿sí? Y bueno, Miriam nos ha invitado a lo largo de este módulo a diseñar prácticas anfibias que permitan mutar estos escenarios y que nos alienten a habitar otros escenarios con nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes, y a encontrarnos también con otros actores en esos escenarios, ¿sí? Una verdadera mutación en relación al tiempo, al espacio y a los agrupamientos también, ¿sí? Recuperamos la pregunta de Analía, ¿sí? Que dice, en la pandemia las y los docentes estuvieron obligados a cambiar el escenario didáctico. Fue necesario emplear nuevas estrategias y aprovechar la ubicuidad. ¿Aprendimos de las posibilidades técnicas e instrumentales de los medios? Bueno, creo que un poco Miriam recién dio respuesta a esto, ¿no? Porque no solo la cuestión de aprender sobre posibilidades técnicas e instrumentales, sino también aprender esta cuestión de habitar esos medios, ¿sí? Empaparnos de esos medios, ver de qué manera esos medios alteran nuestras subjetividades y las de nuestras y nuestros estudiantes y los discursos que en esos medios transitan, ¿sí?
dejamos para seguir pensando si realmente Twitter puede ser un entorno que sea posible para diseñar o desarrollar una didáctica transmedia. Y le paso la palabra a Emilia y a Vera. Bueno, hola, gracias Andrea. Bueno, yo retomo un poquito también lo que decía Miriam al comienzo respecto a esta idea de que habitamos variedad de mundos entre lo analógico y lo digital, ¿no? Y estos mundos cómo abren diálogos con los objetos culturales contemporáneos, con las narrativas, con los relatos, digamos, con las diferentes formas de construir que se van desplegando en diferentes niveles de interpretación y que rompen justamente con esto que ella decía, la linealidad de la palabra. El arte justamente es uno de estos lenguajes que nos propone abrir mundos nuevos, imaginarios, alternativos, paralelos, ficcionales, puertas que se abren como actos de imaginación, como dice Brunner. Entonces, bueno, desde ese lugar es necesario comenzar a imaginar prácticas que incluyan otros lenguajes también, como mencionaba Andrea, y configuraciones que vayan más allá del orden explícito de la palabra, ¿no? Esto es como la palabra como único lenguaje. Y justamente que nos permitan habitar esos otros escenarios cada vez más híbridos, más complejos, más atravesados por diferentes tipos de construcciones discursivas multilingüajes, ¿no? Y cómo volvemos siempre a la idea de esto de la diversidad de lenguajes y cómo poder aprovecharlos. Pero bueno, rehacer justamente no es solamente reinventar lo que ya existe, sino dar lugar a esos nuevos mundos posibles, incluso aún no imaginados, y ahí es un poco donde lo relaciono con el estado del arte, ¿no? Como algunos artistas hicieron en otros periodos o contextos, ¿no?, de la historia del arte, como por ejemplo Leonardo da Vinci, en el Renacimiento trabajó la idea de la perspectiva como idea nueva de representar. Otro caso de otro artista, por ejemplo, puede ser Picasso, en el periodo de vanguardias de comienzo del siglo XX, que justamente lo que propone es la combinación de múltiples puntos de vista en un mismo plano, ¿no? Y bueno, estos artistas justamente lo que lograron fue esta forma novedosa en cada contexto, de forma nueva de observar, de interpretar a través del lenguaje del arte, ¿no? Y justamente esto también da cuenta de esas infinitas versiones del mundo que podemos imaginar y construir. Ahora, ¿cómo podemos relacionar el entorno de Twitter con el estado del arte? Bueno, le doy la palabra a Vera. Bueno, gracias Emilia por el pase. Me siento en la televisión. El entorno entonces de Twitter o de X, como se llama actualmente, nos han cambiado el nombre, me parece que no nos vamos a acostumbrar como usuarios y usuarias a que nos cambien el nombre, nos vamos a rebelar contra eso. Fue un espacio que estuvimos navegando intensamente por el recorrido del curso, tanto aquellas personas que no tenían cuenta y que se animaron a sumarse a esta plataforma, como quienes también transitamos y habitamos esta plataforma todos los días y que de repente nos apareció esta oportunidad de mirarla distinto, de desnaturalizar una plataforma que habitábamos en nuestra diaria. Entonces podemos decir, como planteaba Emi, que Twitter es donde hoy se desarrolla este estado del arte como una nueva interfaz que nos permite interpretar el mundo de una manera particular. Entonces, como vimos en la tercera estación del curso o del módulo, a partir de la categoría de expansiones didácticas, podemos pensar cómo esta experiencia de Twitter, esta inmersión en un universo simbólico, digital, nos permite interrogar a la palabra justamente como único repositorio del saber, cosa que va a colaborar con un poquito con agujerear esta idea que cristaliza los saberes, convirtiéndolo en objetos absolutamente vetustos y que parece que funcionan en la escuela y después los chicos salen y esos objetos no están presentes en su vida real.
Entonces las expansiones didácticas como categoría se proponen como un puente, yo las pensaba como un puente de posibilidad de utilizar otros lenguajes y dar lugar a nuevas preguntas y reformulaciones o posicionamientos críticos respecto al conocimiento. Entonces, estas expansiones, como las plantea nuestra capitana, son siempre el punto de partida, nunca el punto de llegada. Son esa invitación a empezar a pensar en otra medialidad. En este sentido, el arte nos ubica en un lugar de lectura, de interpretación, de decodificación de mensajes diferente al de la palabra. Entonces podemos pensar cómo estos códigos de producción que van a exceder al código lingüístico, que es algo que está absolutamente presente en la escuela, como son el código de la imagen, el código del sonido, y cómo esta combinatoria de códigos que van a resultar en las narrativas transmedia o narrativas audiovisuales, dan como resultado objetos digitales, objetos artísticos, narraciones, con lógicas que van a quebrar el dominio de la palabra como medio único y van a abrir la puerta a otro tipo de intercambios y de maneras de comunicar el conocimiento que creemos que potencian el acceso y justamente el involucramiento que tienen nuestros estudiantes con los contenidos que nosotros trabajamos en la escuela, para que no sean esos objetos cristalizados que parece que funcionan solo entre las cuatro paredes del aula. En este sentido, recuperamos el comentario de Cecilia, una de estas colegas que está embarcada en Twitter y en este curso, que ella se pregunta: ¿existe el riesgo de que las narrativas transmedia fomenten una inmersión excesiva en un mundo ficticio, fomentando un consumo excesivo de contenido? ¿Se puede evitar sesgos? Creo que esto Miriam lo abordó muy bien en la primera parte. Me parece que este consumo excesivo de contenido está en relación íntima con la rapidez de producción de las redes sociales, y creo que nos tenemos que parar a pensar en qué pasa cuando ese contenido es educativo, es artístico, y cómo justamente la pregunta a partir de la que nosotros pensamos el contenido va a ser lo que va a articular la lógica articulatoria de esta producción de didáctica transmedia. Así que bueno, le doy la palabra a mi compañera que continúa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. A mí me toca contarles que Twitter es un espacio en donde se abren debates. Aquí se habló, Miriam respondía una pregunta respecto a la escritura, ¿no? a la linealidad de los procesos de escritura clásicos, podríamos decir, ¿no? En la escuela escribimos en un cuaderno en el cual la escritura sigue un curso lineal. En Twitter la escritura se ramifica, no es lineal para nada. La palabra circula no solo a través del hilo que yo voy construyendo, sino que además ese hilo puede tomar caminos inesperados, ¿sí? Siempre hay alguien que puede respondernos, incluso si no es alguien conocido, porque las publicaciones en Twitter son una especie de ágora en la cual todos nos reunimos. Todos nos reunimos a generar debates y a veces esos debates son apasionados, tan apasionados que a quienes no están acostumbrados a habitar ese espacio por ahí les dan así como resquemor. Creo que ese es uno de los motivos por los cuales a veces los que no son habitantes de este espacio temen entrar. Pero otras veces esos debates ponen en disputa los sentidos hegemónicos, y ahí es en donde se tornan mucho más ricos. Ahí es en donde aparecen, por ejemplo, los docentes, las instituciones, las organizaciones que nosotros habitamos, a poner en debate el conocimiento hegemónico, ¿sí? Hay campos disciplinarios que habitan Twitter de manera permanente, podríamos decir. Es el campo, por ejemplo, de la tecnología educativa. ¿Sí? Allí uno puede encontrarse desde Jordi Adel a la misma Miriam Kapp, a Cristóbal Cobo, un montón de gente que está debatiendo permanentemente ideas. Pero también nos encontramos a los jóvenes, a los adolescentes, que utilizan Twitter para construir comunidad.
para dialogar sobre y construir vínculos sobre aquellas experiencias o aquellas situaciones que los convocan, ¿sí? Por ejemplo, la comunidad del anime, del K-pop, gamer, está muy presente en Twitter. También nos encontramos con artistas, ¿sí?, que utilizan esta red social para dar a conocer su obra. Artistas de la palabra mayoritariamente, pero como decían las compañeras, hay otros lenguajes que empiezan también a habitar esta red social. A mí me parece sumamente destacable, por ejemplo, si uno puede seguir a Jorge Carrión o a Carlos Scolari, ¿sí?, que son ensayistas, son escritores, que comparten ahí todo su conocimiento. Por otra parte, decía Andrea que en la comunicación en Twitter está esto de la construcción de sentidos, pero también de la disputa, decía yo, de sentidos, porque hay una gran divergencia, ¿sí? Es muy raro que uno pueda estar solo en Twitter, o por ahí es hasta aburrido si uno escribe algo y nadie le contesta. Uno necesita del diálogo con el otro. Y estas cuestiones nos generan conflictos cognitivos. ¿Por qué? Porque abren una posibilidad de poder encontrarnos con otras perspectivas, con otras miradas. En este momento, en torno a la educación, por ejemplo, es un espacio en donde podemos encontrar los debates más apasionantes respecto a uno de los temas que algunos de ustedes sacaron, que es el de la inteligencia artificial generativa. Hay un estudiante, un cursante, mejor dicho, Mario, que él dice que lleva a cabo prácticas con el uso de ChatGPT en el aula y que es algo que no está tan bien visto por otros colegas. Bueno, Twitter puede ser un espacio en donde encuentre colegas con los cuales poder construir, ¿sí?, respecto a esa práctica que él considera vanguardista, sentidos y también debates. También es un entorno en el cual podemos, desde esta mirada de la didáctica transmedia, poder ver que las paredes del aula estallan, ¿no? Uno no se encierra dentro de las cuatro paredes del aula, sino que a través de una red social, de cualquiera, puede expandirla. Pero bueno, fundamentalmente Twitter lo que hace es una red social en donde la palabra es la base, digamos, a diferencia de Instagram, que es la imagen. Entonces, para algunos fue el entorno que en pandemia, ¿sí?, descubrieron y cambió la pandemia esa perspectiva respecto a la educación, y entonces, como Vanessa, se pudieron contactar con otros y otras a través de las redes sociales. Y yo creo que estas reflexiones que nos traían tanto Mario como Vanessa nos invitan a pensar en nuevos escenarios didácticos, ¿no? La propuesta de Miriam es esa, pensar escenarios didácticos alternativos que permitan hacernos cuestionar nuestras propias prácticas de enseñanza y romper las fronteras del aula clásica o hegemónica. Y ahí le voy a pasar la posta a Segundo y a Eugenia, que van a continuar con esto. Gracias, Silvina. Bueno, creo que tal como lo venimos vivenciando y también como venimos compartiendo en este espacio, Twitter nos permitió romper las fronteras, así como también habitarlas y recorrerlas. Nos permitió construir comunidad, compartir reflexiones, socializar ideas, co-construir conocimiento en colaboración, abrir preguntas, construir respuestas, pero también elaborar nuevas preguntas y respuestas, juntas y juntos. ¿Por qué Twitter? ¿Qué nos aporta la lógica de Twitter? En primer lugar, creemos que es fundamental que la propuesta pedagógica didáctica tenga una coherencia con el marco conceptual y el marco teórico que venimos a proponer y que nos propone la capitana Miriam Kapp. Pero por otro lado también porque creemos que Twitter nos invita a imaginar estrategias
de comunicación, nuevas estrategias de comunicación que implican transmitir una idea de forma clara, ordenada, sintética, gestionando información, gestionando discursos, hay muchos discursos circulando, dando vuelta en Twitter, y también construyendo conocimiento y co-construyendo conocimiento. ¿Qué te parece, Segundo? ¿Cómo lo venís viendo vos? Sí, gracias, Euge. Bueno, volviendo a esta idea, ¿no? De por qué Twitter, además de los motivos que enunció Euge, también podemos volver a otras ideas que también estuvieron presentes a lo largo de las distintas exposiciones. Esta idea de que Twitter es un lugar donde producir discusiones genuinas y es a donde se están haciendo las discusiones, ¿no? Pensar un entorno real en el que nuestra sociedad está discutiendo y está presente todo el tiempo, como decían hace un ratito, como una ágora, ¿no? Como una plaza en la cual nos podemos discutir temas de ciudadanía digital. Eh, y a la vez nos permiten aumentar nuestra llegada y poder discutir con ciertos sujetos con los que no tendríamos ningún tipo de relación y que muchas veces en otras redes sociales están jerarquizados y bueno, las discusiones, digamos, las discusiones o cómo se comparten esos contenidos entre ciertas figuras y otras es totalmente jerarquizada. Acá en Twitter podemos hablar con las personas que son protagonistas de algún hecho en particular, inclusive. Y a la vez nos permitió poder discutir con compañeros, compañeras, poder ver también post del pasado, también ver qué hicieron otros cursantes en nuestra situación cuando pasaron estas estaciones que nosotros estuvimos atravesando. Eh, También durante la segunda y tercera estación pudimos llevar reflexiones, experiencias, materiales, planificaciones, preguntas para compartir con personas de nuestros mismos intereses. Eh, Pudimos crear una comunidad a partir de esos intereses. Hoy en día está muy presente esta idea de comunidad y de cómo también esas comunidades se tocan con otras comunidades que por sus intereses no parecerían estar tan eh, relacionadas. Justo se me ocurría el ejemplo de Les Swifties contra La Libertad Avanza, cómo es que un grupo o fans de una cantante en este sentido se organizan en torno a otros intereses también. Eh, con respecto a lo que estuvimos trabajando en nuestra clase, eh, como bien también retomó Miriam hoy, tuvimos varias discusiones sobre la tensión entre recursos, dispositivos, conectividad e igualdad, inclusión, ¿no? Y también pudimos construir impugnaciones de sentido para ese debate y para otras formas de debates y de ideas a las formas tradicionales de pensar la enseñanza en nuestra aula y el aprendizaje. Eh, y bueno, por último, también me parece que lo que pudimos llevar a nuestras aulas fue, mejor dicho, de nuestras aulas a la plataforma, fueron formas metacognitivas de pensar eh, nuestras prácticas de enseñanza, ¿no? ¿Cuándo es que una mutación didáctica es potente? ¿Cómo saber si mi propuesta está bien encaminada? Ahora voy a leer algunos interrogantes que salieron en Twitter para darle pie a mi compañera. El primero dice, ¿cómo construimos nuevos escenarios educativos, transmediales y alternativos que resulten potentes para enseñar y aprender? ¿Se puede generar espacios lúdicos e hipermediales en el aula desde lo digital, en donde los estudiantes sean protagonistas de la experiencia? ¿Cómo sostener prácticas innovadoras? ¿Cómo habitar un aula que fluye más allá de sus paredes o la delimitación de una plataforma? ¿Cómo transformar el rol docente para garantizar una educación significativa y formativa para las y los estudiantes? ¿Cuáles son los intersticios institucionales que posibilitan la expansión? ¿Somos transmisores o productores
y gestores de contenido, ¿es posible evaluar a la distancia sin ponerle una cara a un nombre? Bueno, hasta acá llega mi parte. Ana, ¿vos podés darnos alguna aproximación hacia esas preguntas? Buenas tardes, ¿qué tal? Segundo, me dejas pensando mucho, pero creo que me permito pensar con ustedes y pensar también con todos los que estamos aquí presentes, porque justamente, a ver, en vez de pensar posibles respuestas, vamos a retomar algunas o sintetizar algunos conceptos que se fueron trabajando y que vos bien nombraste en los interrogantes, ¿no? Uno tiene que ver con la reflexión sobre las prácticas de enseñanza y que esto también influye en el cambio del rol. Y ahí no solo del docente, en términos de pensar, digamos, su propuesta didáctica, sino también en el cambio del rol de los estudiantes. Y ahí hay todo un cambio, ¿no? No solo en el rol, en las propuestas, en las actividades, los espacios y los tiempos. También el cambio de rol lleva a pensar en otros escenarios alternativos, que es lo que estuvimos viendo y trabajando en Twitter, y esos escenarios que son más diversos, ¿no? Dan cuenta de la manera reflexiva de las decisiones pedagógicas que vamos tomando como docentes a la hora de pensar en esta didáctica transmedia que nos propone Miriam. Por ello también trabajamos, digamos, en Twitter y lo pusimos en práctica el concepto de comunidades de aprendizaje, ¿no? Comunidades también de práctica, podríamos decir, en términos de lo que estuvimos experimentando, ¿no? Tuvimos una oportunidad de experimentar en Twitter justamente no solo la creación de la comunidad, sino el compartir, el socializar, el poner a discutir, el de construir con otros. Desde nuestras intervenciones, en este caso, aportamos, ¿no?, a esta materialización de la comunidad. Es decir, que a partir del hashtag que utilizamos desde el inicio, digamos, de las actividades propuestas, que tiene que ver con las mutaciones didácticas, nos encontramos en las redes, intercambiamos, interactuamos e intervenimos en las prácticas educativas para transformarlas, ¿no? De esta manera, creo que colaboramos y aprendemos con y de otras y de otros colegas, enriqueciéndonos colectivamente. Yo acá hago un parate y me gustaría compartir con ustedes estas ideas, digamos, que estuvimos nombrando, me hacen recordar mucho a una canción de Jorge Drexler que se llama Amar la trama, ¿cómo es? Amar la trama más que el desenlace. Después se los vamos a publicar ahí el enlace para que ustedes lo puedan escuchar digamos, disfrutar también de este arte, de esta música, que es una poesía que nos invita a seguir pensando también en las prácticas, ¿no? Hay un fragmento que dice, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de la fase, amar la trama más que en desenlace. Es una poesía justamente que dialoga, ¿no?, con estas experiencias que estamos viviendo en Twitter, que nos permite, digamos, intercambiar los saberes, los desafíos, digamos, ¿no?, como profes que tenemos de la escuela secundaria actual, y que además refleja, ¿no?, esto que nosotros decimos siempre, el compromiso que tenemos como docentes en hacer escuela, en construir redes y en romper fronteras, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Y de alguna manera también nos adentramos en otro territorio que tiene que ver con romper lo sagrado o con los rituales, digamos, educativos. ¿Qué te parece, Mari? Ahí le paso la palabra a Marilina, ¿sí? A ver si podemos seguir pensando desde ahí. Gracias, Ani y Máximo, que está ahí presenciando este encuentro. Bueno, hay un concepto muy interesante para compartir con ustedes. ¿Cómo? Que me gustó mucho, que es el de profanación, ¿no?, que adelantaba de alguna forma Ana Inés. Si profanar significa abrir la posibilidad de una forma especial de negligencia, como dice Agamben, en donde el pasaje de lo sagrado a lo profano puede darse a través de un uso o reuso completamente incongruente de lo sagrado, ¿qué tendrá que ver Twitter con este juego, ¿no?, de pasar de lo sagrado a lo profano? ¿Cómo podemos pensarlo en clave pedagógica? ¿A qué nos invitan cuando nos invitan a profanar el conocimiento en Twitter? En este sentido, recupero las palabras de Miriam cuando menciona en una de sus clases que en ambientes cambiantes que se transforman en cuanto los habitamos, es urgente garantizar no solamente el acceso al conocimiento, que es algo de lo que se habla mucho, sobre todo en materia de políticas públicas, hay políticas públicas orientadas a garantizar el acceso al conocimiento, políticas educativas, sino también a la posibilidad de producirlo, coproducirlo, podríamos pensar también. En este contexto, quizás más que nunca, es necesario profanar los dispositivos, las plataformas, para dotarlos de significaciones propias
y hacer con ellos un uso activo, inesperado, reflexivo, crítico. ¿Por qué? Porque la didáctica transmedia implica no solo producir un relato, sino expandir los aprendizajes, ¿no? Y de eso se ha tratado fundamentalmente este módulo. Aportando perspectivas originales, profanando los usos comerciales y convencionales de las tecnologías, del conocimiento, saboteando el lenguaje, creando nuevos escenarios de aprendizaje, que permitan la producción y construcción de un conocimiento crítico, creativo, coproducido con otros y con otras. En este sentido, ¿será profanar una invitación a sabotear el conocimiento? Cuando pensaba en este concepto de profanación del conocimiento y a partir de una red social como Twitter, pensaba, por ejemplo, en la producción de memes, ¿sí? No quiero equiparar a producir un meme, crear un meme o poner a circular un meme con producir conocimiento, pero me acordaba de una cita de un libro que me interesa mucho, que no tiene nada que ver con educación, que habla de Diego Maradona, nada que ver, pero hay una licenciada en letras de la UBA que estudia las vinculaciones del arte con la tecnología, que se llama Javiera Pérez Salerno, y hace una conceptualización de los memes bien interesante que me hizo acordar a este concepto de profanación, ¿no? Dice, en este contexto, a la vez fugaz y opresivo, también aparece el meme, una manifestación artística, popular y libre, quizás lo más parecido que tengamos hoy a la idea adorniana de autonomía del arte. Una imagen fija que es retomada por múltiples usuarios, anónimos, obras sin autor, que se universalizan, que significan cosas diferentes para quien lo mira y para quien lo produce. Mirar un meme es, de alguna manera, mirarse uno mismo. La interpretación que tengamos de esa imagen que vemos nos ubica en tiempo, espacio, género, clase, nos reviste de un lugar de enunciación. En el contexto actual, el carácter no clausurado del meme, su posibilidad de discurso infinito y nuevas facetas, y sobre todo su carácter no mercantil, es un lugar casi de resistencia política, una resistencia al discurso cerrado de este post-neoliberalismo que busca y logra emparejar nuestros consumos a través de algoritmos cuyas estrategias tecnológicas día a día se perfeccionan para indicarnos qué vamos a ver en nuestros inicios, pero también qué vamos a pensar, qué vamos a sentir y sobre todo qué es eso que vemos. Entonces me pareció interesante poder de alguna forma pensar en el meme, que es algo que circula mucho en las redes sociales, en Twitter, sobre todo en estos contextos electorales, y pensar la potencialidad de ese saboteo, de esa invitación a la profanación del conocimiento a través de una red social como en la que estuvimos experimentando. No sé qué les parece, les paso la palabra a Silvina, que también vamos a seguir compartiendo con ella y con las demás compañeras sobre otras dimensiones del trabajo en Twitter. Gracias, Marilina. Sí, bueno, la propuesta de nuestra capitana no solamente nos enfrentó al desafío de encontrarnos las tutoras y tutores con los docentes y las docentes cursantes en una red social que sabemos que en muchos casos, algunos casos, ofreció resistencias, presentó resistencias. Como dijo Vera, se propuso la inmersión en un universo simbólico digital que para muchos era nuevo, pero también nos dio la posibilidad, y esto es muy importante, de documentar y de sistematizar las producciones que se fueron realizando y que se fueron elaborando en las distintas estaciones del módulo o del curso, que combinaban distintos lenguajes y distintos formatos. A través de los hashtags que se fueron proponiendo, como el de mutaciones didácticas, el de didáctica transmedia, transformaciones visibles, como bien también recuperó Andrea, buscamos construir comunidad, tejimos redes, intentamos amplificar el conocimiento mediante una participación que fue creciente. Y también nos animamos a traspasar el aula, aprendiendo de nuevas maneras. Pero también, como dijo Euge, gestionamos información. Y esto lo relaciono con esta idea de documentar y de sistematizar las prácticas, sistematizar las producciones que se fueron generando. Una de las colegas cursantes en las comisiones en las que estuve acompañando
compartió una reflexión que me gustó mucho y que quería recuperar, y dijo que la pandemia impuso muchos límites, pero también abrió nuevas y por momentos insólitas oportunidades de experimentación que nos permitieron poner en valor la idea de construcción colaborativa. Y creo que yo creo que se trata un poco de eso, esta idea de documentar las prácticas y de documentar las producciones. En el escenario actual, documentar también nuestras estrategias y nuestras prácticas de enseñanza nos permite volver sobre las mismas, revisar las mismas, también nos permite tomar nuevas decisiones, nos permite cuestionarlas, tensionarlas, y finalmente podemos pensar también en el rediseño de esas estrategias. En este sentido, creo que también una idea potente que nos puede ayudar a seguir pensando es qué pasa con la creatividad. Y bueno, le doy la palabra a Flor. Bueno, gracias Silvi. Principalmente la propuesta de Miriam Kapp nos desafió a nosotros mismos, a nosotras mismas como docentes, para pensarnos en nuevos escenarios didácticos. Es decir, la primera pregunta que me surgió es cómo podemos diseñar propuestas creativas, ¿no? Que es un gran desafío en este momento. Y creo que una clave es el concepto de mutaciones didácticas, ¿no? Que nos lleva a pensar en qué tipo de clases queremos vivir nosotros y experimentar nosotras y nosotros como docentes, ¿no? Como punto de partida, en qué clases nosotros queremos estar y qué clases queremos experimentar. Y como así también en qué espacios podemos construir diálogo y con quiénes. Y entonces ahí la pregunta era si la creatividad se enriquece en lo colectivo. Y claramente, con todo lo que estuvimos viviendo en este curso, podemos afirmar que esta idea, ¿no? Que la didáctica transmedia nos abre a nuevos lenguajes y diálogos que potencian nuestra creatividad, como así también la de nuestras y nuestros estudiantes. Una propuesta innovadora promueve que las y los estudiantes sean protagonistas y que desarrollen su capacidad creativa, no solo al acceder a contenidos y propuestas interactivas, sino también produciendo ellos mismos y ellas mismas contenidos en múltiples lenguajes y favoreciendo el diálogo. Y la última pregunta que queda abierta es cómo podemos potenciar estas propuestas, nuestras propuestas, con creatividad y también en colaboración con otras y otros. Te paso la palabra, Marilina, para seguir pensando. Sí, yo simplemente voy a compartir algunas preguntas que compartía una compañera tutora, Magalí, que no pudo estar finalmente, pero que tenía que ver justamente con pensar las prácticas, ¿no? Como mencionaba Flor recién, ¿cuál es el papel de la creatividad en esta transformación de las prácticas cotidianas en escenarios mutados? También Magalí se preguntaba cómo podemos adaptar nuestros escenarios didácticos para fomentar la autonomía y la creatividad de los estudiantes, de los y las estudiantes, en un mundo digital, en una cultura digital en constante cambio, que creo que es muy interesante, ¿no? Pensar en esta, sobre todo en la categoría de autonomía, de creatividad, no solo docentes, sino fundamentalmente de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. ¿Con qué recursos contamos en nuestras instituciones para fomentar un aprendizaje activo, interactivo, creativo de nuestros y nuestras estudiantes? Y la última pregunta que compartía Magalí es, ¿qué aspectos formativos en términos de saberes tenemos a nuestro alcance para poder tomar posición en la creación de prácticas alternativas que a su vez sean significativas para las y los estudiantes? Y le devuelvo la palabra a Miriam, le paso la posta a nuestra capitana para seguir conversando y para, bueno, que nos dé una devolución de estas cuestiones que estuvimos intercambiando juntas y juntos. Gracias, muchas gracias. Les quiero decir nada más que estoy completamente conmovida y emocionada de poder escuchar a las coordinadoras, a los tutores, a las tutoras, porque da cuenta de un proceso de apropiación también de todo este recorrido. Y también porque sus tutoras y sus tutores, aunque ustedes los visibilicen nada más como quien nos apoya y nos hace el seguimiento, permiten construir conocimientos. Y cada uno de los abordajes que fueron dando desde, no quiero mencionar a ninguna en particular, pero todos los abordajes que fueron dando, lo único que hicieron fue profundizar y dar sentido a todo este recorrido. Creo que este encuentro
está cargado de significatividad en las voces de sus tutoras y de sus tutores, y en eso yo estoy completamente agradecida. La dimensión del arte, cómo recuperaron las profanaciones, cómo se abren debates diferentes, cómo implica la documentación también. Estas cuestiones que aparecieron en las voces de las coordinadoras y de las tutoras y de los tutores, me parece que son aún más relevantes que el recorrido puntual en cada una de la escritura de las estaciones, porque dan cuenta de lo vivo que está este conocimiento, de lo vivo que está este módulo, de un módulo que se está construyendo permanentemente. Y a mí me llena de emoción la posibilidad de haber podido compartir otras voces que, como dije al inicio, conformaron un nosotros. De verdad que muchas gracias. No voy a extenderme mucho porque la gente se tiene que ir, algunos se están yendo, otros se quedaron. Fue un placer leer también los comentarios que iban haciendo, las preguntas que generaron las intervenciones de sus tutoras y sus tutores. Y finalmente quiero volver a agradecer al Infod, pero muchísimo, porque es también un posicionamiento político, un posicionamiento que implica la democratización del conocimiento, la formación de docentes desde la educación pública. Agradecerle de nuevo a Verónica y al enorme equipo de coordinadoras y tutoras y tutores el esfuerzo, el compromiso por la formación docente, por una formación que interpela las prácticas, que nos sigue invitando a todos y a todas, sin exclusiones, a pensar y construir una mejor educación. Una educación más justa, una educación más igualitaria, una educación más solidaria, que recupere las preguntas y los escenarios que habitan nuestros estudiantes y que nosotros mismos habitamos. No es que estamos por fuera de todos estos recorridos que acabamos de compartir con ustedes. Y en este punto, sus tutoras, sus tutores y todo el info está dando cuenta de la heterogeneidad social, de la heterogeneidad cognitiva, de la heterogeneidad tecnológica, pero también, voy a poner un énfasis en esto, de la dimensión política de la enseñanza. Hoy el Infod está presente a través de estas propuestas a lo largo de todo el país. Al principio, Verónica decía, hay gente de todo el país en este encuentro y creo que hay que valorizarlo. Son encuentros genuinamente federales y permiten que nos acerquemos, que nos conozcamos, que nos reconozcamos en un colectivo que piensa experiencias de enseñanza, que piensa experiencias de aprendizaje, no solo con rigurosidad conceptual y con vigilancia epistemológica, también las piensa y las pensamos con un compromiso social. Por eso mi emoción, mi enorme emoción y agradecimiento a las personas que están presentes y a quienes nos invitaron a participar de este encuentro, porque ahora es necesario sostener con prácticas de enseñanza comprometidas y contemporáneas todo lo que aprendimos a lo largo de todo este tiempo. Necesitamos abrir nuevas, otras puertas que permitan fortalecer la educación pública, la educación para todas y para todos. Yo creo que estas puertas son estas oportunidades de hablar, estas oportunidades de pensar, estas oportunidades de escucharnos, de escuchar a todas y todos. Y para que estas puertas abiertas no se cierren y podamos seguir garantizando la conectividad como derecho, el acceso a las tecnologías, las propuestas de aprendizaje profundas, pensando en propuestas de enseñanza que vayan más allá del aula, en propuestas de enseñanza que rompan los muros del aula, en propuestas de enseñanza que nos permitan romper esta cuarta pared para hacer, para compartir y para democratizar el conocimiento a sectores cada vez más extensos y más grandes de la sociedad. Por eso, solamente decirle gracias a las tutoras, a los tutores, a las coordinadoras, a Verónica, a Eugenia, gracias a todo el equipo y gracias a todas las personas que hoy estuvieron presentes y que están todavía hoy atravesando este camino. Les agradezco de verdad un montón y bueno, les deseo un hermoso fin de semana. No sé si Eugenia quiere decir algo o Vero si estuviera, pero lo mío son solo palabras de agradecimiento. No, solo agradecerles y recordar que nos seguimos encontrando en el aula virtual para entregar el trabajo final, que ya estamos en fecha.
Ya casi estamos terminando este espacio de formación y nada, invitarlos a entregar el trabajo final. A quienes ya entregaron el trabajo final, próximamente van a ir recibiendo las devoluciones de sus tutoras y de sus tutores. Y invitarlos a terminar esta propuesta de formación y aprovechar este espacio de formación y de política pública que acompaña el desarrollo y el ejercicio profesional de todos nuestros docentes. Así que damos por cerrado este espacio y nos seguimos encontrando entonces en el aula virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.